Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Pues no se les ve la cara a algunos, ¿eh? A lo mejor es sueño, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la enseñanza, solo que vamos a hablar sobre temporadas. Sí, vamos a hablar sobre temporadas, pero desde el tiempo Kairos, y vamos a ver cómo nosotros como personas literalmente vivimos por temporadas. Y hay temporadas buenas y hay temporadas no tan buenas, pero finalmente tenemos que aprender a vivir bajo estos tiempos. No siempre es el Cronos lo que gobierna nuestra vida, sino es el Kairos. Son las temporadas en las que tenemos que aprender a vivir. ¿Ok? ¿Están aquí? Bien, vamos a la escritura y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. ¿De dónde sale esta palabra temporadas y qué es lo que significa? ¿Cuándo fueron creadas? Y Génesis 1:14 nos dice acerca de esta estructura, donde Dios coloca dentro de esta estructura no solamente lo que conocemos como primavera, verano, otoño e invierno, sino también en esta estructura Dios coloca el tiempo redentivo, el tiempo de salvación, y lo vamos a ir analizando. Génesis capítulo 1, versículo 14. ¿Quieren leer, por favor, qué dice? Siéntense, por favor. Qué interesante. ¿Saben una cosa que me emociona demasiado? Es saber que todo lo que Dios hace o todo lo que Dios estructura o lo hace con un propósito. Todo. Y aquí en Génesis 1:14 vemos cómo Dios estructura el tiempo y al estructurar este tiempo, sí, lo estructura con propósito. No solo hace el tiempo y nos avienta ahí al Cronos, sino que desde ahí, desde la creación de los tiempos, el Señor lo estructura con un propósito. Y entonces viene a crear Cronos. Y Cronos, recuerden que tiene que ver con cantidad, tiene que ver con duración. 70 años es la vida del hombre y 80 los más robustos. Está hablando de tiempo, está hablando de duración. ¿Cuánto habremos de durar? Esto es muy interesante. El problema es que aún sabiendo cuánto hemos de durar, tenemos un problema que Pablo después nos revela y nos dice, por favor, procuren redimir el tiempo. Procuren aprovechar el tiempo y paguen el precio por el tiempo, porque el tiempo es costoso, pero también el tiempo es valioso. Así que Pablo está invitándonos a todos y cada uno de nosotros a que aprovechemos o redimamos bien el tiempo, que no perdamos el tiempo. Y ahora, cuando Moisés nos está hablando en Génesis, versículo 14, nos está hablando de Kairos aquí, pero también nos está hablando de Cronos, que es tiempo de duración, está hablando de Kairos, que es tiempo con propósito, pero también nos está hablando de un Moed, que es una cita establecida. Así que el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 14, nos introduce en la estructura de lo que es un tiempo o el tiempo redentivo. ¿Y cómo es esto? Ahí Moisés nos está diciendo que el sol y la luna servirían como un calendario divino que marcarían tiempos, que marcarían ocasiones, que marcarían, sí, finales, conforme a
nosotros los observáremos. Dice que las dos lumbreras fueron creadas. ¿Para qué? Para señales de estaciones, de días y de años. Fíjense bien, creó las lumbreras para señales de estaciones, días y años. Entonces nos está marcando que si creó las lumbreras para estaciones, días y años, no solo nos está diciendo que tiene que ver con cronos, sino también nos está diciendo que tienen que ver con momentos asignados, con tiempos asignados en que van a ocurrir acontecimientos. Así que no es solamente un calendario como nosotros lo vemos, que es primavera, verano, otoño e invierno, aunque esto también es muy significativo. Mientras nosotros vemos que es primavera, verano, otoño y invierno, nos estamos perdiendo de algo más profundo todavía, que cada estación que va transcurriendo tiene un principio y tiene un final. No nos está diciendo solamente que es primavera y ya, o que es verano, que es otoño, que es invierno, y ya con eso debemos darnos por bien entendidos. No, está diciendo que primavera comienza con un tiempo, pero también termina en un cierto tiempo. Y número 2, cada estación también nos muestra que no solo es algo que comenzó y terminó, sino que también nos muestra de un cambio. Cada estación nos muestra que en cada tiempo hay un cambio. Y hay un cambio de estructura. Hay un cambio en ese diseño. De primavera a verano hay un cambio. Hay un cambio aún en el sol, en el calor que se aumenta en el tiempo de verano. Hay un cambio que nos muestra la luna y el sol de verano a otoño. Hay un cambio que nos muestra de otoño a invierno y por supuesto va disminuyendo o va aumentando según sea la estación. Así que no solamente nos está diciendo que estamos en el mes de marzo, de abril y de mayo para celebrar la primavera, que es Cronos, sino también nos está diciendo y nos está advirtiendo sobre los cambios, que nos vayamos preparando según sea el cambio de cada estación. Nos preparamos de otoño a invierno, ¿sí? Y nos preparamos en ese cambio de estación a través de la ropa, a través de la vestimenta, sacamos las chamarras, etcétera, porque viene el tiempo de frío, etcétera. Entonces quiero que vayan viendo que Génesis 1:14 es donde Dios estructura el tiempo y lo estructura con propósito, a donde nos habla de un principio y de un final, pero también nos habla de un cambio de estructura, de un cambio en lo creado, de un cambio en la atmósfera, en el tiempo, etcétera. Si lo van analizando de esta manera, se van a dar cuenta que entonces Dios, cuando crea el tiempo, no solo crea el Cronos, también crea el Kairos y también crea el Moed, que tiene que ver con esa transformación de estructura que podemos experimentar en cierto tiempo. De primavera a invierno hay un cambio de estructura en todos los aspectos sobre la faz de la tierra. Cambia el clima, cambia la vegetación, sí, etcétera. Todo cambia prácticamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de Génesis 1:14, cuando Dios crea las estaciones, ahí nos muestra también señales de un principio y de un final. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, en el Salmo 19, la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia ¿qué? La obra de sus manos. Entonces, una segunda cosa que vemos en este Salmo es que se vuelve a confirmar lo que Génesis 1:14 nos está diciendo acerca de lo que es el Kairos, lo que es un tiempo determinado, un tiempo donde Dios entra en acción, un tiempo donde Dios visita, un tiempo donde Dios tiene contacto con la tierra. Y ahí nos está diciendo: los cielos cuentan
la gloria de Dios. Los cielos tienen una asignación de mostrarnos por medio de las señales que hay un Dios en los cielos y que hay una creación sobre la faz de la tierra. ¿Vamos bien? Ok, entonces, también, por otro lado, cuando si volvemos y releemos Génesis 1:14, nos dice que las lumbreras nos servirán como señales en el cielo para la tierra. No está hablando de astrología, de ninguna manera, sino te está mostrando que debemos ser observadores según los cambios en cada estación o conforme a cada temporada que nosotros vayamos viviendo. Tenemos que ser observadores. Hay un ejemplo en la Biblia donde dice el Señor a los fariseos, les dice, ustedes observan el cielo y bien hacen, pero ustedes ven que hay arreboles en el cielo, ¿sí? Y dicen, lluvia viene o viene sequía. Nuestros ancestros o nuestros antepasados en el campo observaban el cielo y observaban la luna, observaban el sol, ¿sí? Y de acuerdo a eso decían, viene sequía o viene lluvia. Esto no es algo que se dejó, sino aún todavía nuestros ancestros tenían la costumbre de mirar hacia arriba para ver si era conveniente trabajar la tierra o no trabajarla, para ver si venía el tiempo bueno o venía el tiempo malo. Aún se observa a través de los cielos, la luna principalmente, las personas observan y te dicen si va a haber tiempo de calor o tiempo de sequía o va a venir tiempo de lluvia. Entonces no solamente las cosas que Dios crea te sirven para alumbrar como es la luna y el sol, sino también como señales que te muestran qué temporada está por venir. Algo muy interesante. Entonces, cuando vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 que vamos a leer, vemos dentro de este plan redentivo de nuestro Dios cómo estructura todo el tiempo dentro de este plan hasta que este plan o este tiempo alcance su plenitud o el tiempo de su maduración. Vamos a leer Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nos damos cuenta que cuando se cumplió, se llenó el tiempo, que fue un tiempo de visitación, a esto le llamamos tiempo kairos. O sea, Jesús no vino antes, ni tampoco llegó tarde. Jesús llegó cuando los tiempos estuvieron listos para que Dios entrara en acción. A eso se le llama tiempo kairos, cuando el tiempo alcanza la plenitud de maduración. O sea, todo tiempo, sabemos que el crono se puede medir, pero el kairos no se puede medir. Y el tiempo kairos comenzó hace 2000 años. Es decir, Dios visita la tierra y Dios no se fue. Dios permanece entre nosotros. Por eso dice, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Pero en dónde? En ciertas atmósferas, en ciertos climas, en ciertas temporadas. ¿Cuáles son esas? Cuando 2 o 3 se congreguen en mi nombre y ahí se pongan de acuerdo en alguna petición, entonces yo les prometo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Digan conmigo, el poder comunitario del pueblo de Dios. Por eso es importante congregarse, porque aquí es el lugar a donde todos logramos ponernos de acuerdo. Fuera de aquí no es tan fácil. Fuera de aquí cada quien tiene sus preocupaciones, sus ocupaciones, sus trabajos. Cuando nosotros nos congregamos, este es el lugar donde se crean las atmósferas, los ambientes, para que Dios nos haga sentir que está con nosotros todos los días, cuando nos ponemos de acuerdo. En el matrimonio Satanás trabaja mucho para que no se pongan de acuerdo. Por eso entre pareja les cuesta mucho trabajo orar juntos, porque sabe Satanás que si una pareja logra ponerse de acuerdo en casa, lo más probable es que Dios nunca deje de estar
en casa. Por eso cuando no es que a mí no me gusta orar con mi esposo, que mi esposo, sí, eso es verdad, pero el problema es que no se ponen de acuerdo ni siquiera para orar cada quien por su lado. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Y Dios prometió que estaría en medio de nosotros cuando nos pongamos de acuerdo. Ese es el poder comunitario, algo que se rompió en el principio. Lo vamos a ver más adelante. Escúchenme bien. Es importante que nosotros podamos entender Génesis 1:14 para que nosotros sepamos qué tiempo estamos viviendo, para que dejemos de quejarnos, para que dejemos de lamentarnos, para que dejemos de llorar, para que dejemos de romper comunidad, unidad entre nosotros. De esta manera, entonces vamos a lograr que el ambiente sea propicio y que la palabra de Dios se cumpla. He aquí estoy con vosotros todos los días. Muchos no sienten la presencia de Dios todos los días, no viven en la atmósfera de Dios todos los días, nada más de repente, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, cuando tú deberías de entender que el principio para que sepas que Dios está contigo todos los días, pero comienza por ponerte de acuerdo con papá, con mamá, con tus hijos en casa para darle lugar y paso al Señor. ¿Están aquí? Dejemos la tibieza afuera. Aquí estoy a la puerta y llamo. Nadie se ha dado cuenta que Jesús lo dejaron afuera de su casa. Le pidieron la casa, pero no lo invitaron a entrar. Hey. Le pidieron el coche, pero nunca lo suben. Le pidieron el negocio, pero nunca le ofrendan en gratitud. ¿Están aquí? O sea, no entendemos la estructura de lo creado por Dios. Entonces, Dios estructura el tiempo y el tiempo tiene un cumplimiento. Daniel 8:19. Vamos adelante. Dice la escritura así. Daniel 8:19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré. ¿Somos enseñables? ¿Nos dejamos enseñar? Es algo que te debes de preguntar. ¿Somos enseñables? ¿Nos dejamos enseñar? He aquí yo te enseñaré. Sí, ¿qué? Lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel nos está diciendo aquí, yo te voy a enseñar lo que ha de venir en el tiempo señalado, en el momento propicio. ¿Qué quiere decir esto? Hay citas divinas, hay citas fijadas divinas. No es un flujo aleatorio, es Dios gobernando la historia y Dios gobernando las temporadas de la historia. Dios es quien gobierna. Por eso Daniel nos está diciendo, he aquí, yo te enseñaré lo que está por venir, porque Dios tiene el control de todos los tiempos, de todas las cosas. No es algo que se le vaya a Dios, de repente llegó una situación. No, por eso termina diciéndote el Señor, cuando las cosas no te salen bien en la vida, el Señor no te dice ponte a llorar, el Señor te dice, he aquí todas las cosas ayudan a bien a los que con un propósito han sido llamados. Estás viviendo una temporada, una circunstancia de acuerdo a lo previsto. Ok. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la Escritura declara algo muy interesante. Véanlo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Estamos en la introducción. Todo tiene su tiempo, todo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Cuando nosotros vamos a la raíz y buscamos la palabra tiempo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la palabra que se utiliza ahí es la palabra semán, no es la palabra kairos, tampoco es la palabra cronos, sino se utiliza la palabra semán. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Semán significa temporadas. Así que nosotros los seres humanos creados sobre esta tierra vivimos por etapas, vivimos por temporadas. Nosotros no solamente es la vida lineal del cronos que llevamos,
sino que nuestra vida está diseñada, está construida, está estructurada para vivir bajo ese modelo, bajo ese diseño de Dios, que son temporadas. Y hay temporadas de abundancia, hay temporadas de escasez, hay temporadas donde todo es alegría, pero hay temporadas donde todo es tristeza. Hay temporadas de dolor, como hay temporadas de alivio. Hay temporadas de guerra, pero hay temporadas de paz. Hay temporadas donde todo es puro trabajo y trabajo y trabajo, tiempo de sembrar, pero también hay temporadas donde se va a cosechar todo lo que se sembró. ¿Están aquí? O sea, nosotros los seres humanos vivimos bajo esa estructura, bajo ese diseño que Dios creó y que tiene que ver con las temporadas. Hay temporadas donde parece ser que Dios no está con nosotros, donde parece ser que estamos solos, donde parece ser que fuimos abandonados a nuestra suerte. Pero hay temporadas donde todo es placentero y donde la presencia de Dios la sentimos cada segundo de nuestra vida. Porque tenemos que entender que nuestra vida, el diseño de Dios, está estructurado para vivir por temporadas. La gente, por supuesto, cuando todo va bien, todo feliz y contento. Cuando todo le sale mal, entonces es cuando viene el caos, viene la lucha y la gente no entiende por qué yo que busco a Dios. Espérate. El problema es que no sabes cómo estructuró Dios la tierra y cómo estructuró Dios su creación. Los animales no se quejan de antemano para esto, para recibir el invierno. Los animales se preparan para recibir el invierno. Ellos, los osos, por ejemplo, saben en qué momento comer mucho salmón, en qué momento acumular mucha grasa, porque llegará su invierno y entrarán para invernar. Y estarán en hibernación durante varios meses. La Biblia nos enseña de un insecto muy pequeño que es la hormiga. Aprende de la hormiga, perezoso, cómo prepara su alimento para cuando llegue él. Todo lo prepara. O sea, los animales saben vivir en qué temporada. Es más, miren, para los animales hay tiempo de celo, tiempo de reproducción. Los animales no andan de locos, ¿sí?, bajándose los choninos en todos los días del año. Como muchos de ustedes comprenderán. ¿Están aquí? ¿Alguien está oyendo? Porque los animales entienden que la estructura, el diseño, el modelo de Dios creacional, redentivo, de antemano, los animales saben vivir por temporadas. Sí, y todos se preparan para según la temporada que vaya a llegar, el tiempo que vaya a llegar. Los únicos que no entienden esto son los hombres, son los seres humanos. Cuando te llega un tiempo de invierno, pues abrígate, mijito. Cuando te llega un tiempo de hambre, pues ayuna. En lugar de quejarte, ayuna. Cuando llega un tiempo de escasez, dale gloria a Dios, porque nada es pérdida, todo es acumulación, tiempo de sembrar, de sembrar, de sembrar, de sembrar. Y si no desmayas, también habrás de cosechar en su momento. Entonces, por favor, entiendan, nosotros si no sabemos cómo Dios estructura toda su creación y cómo nos introduce a ese cronos, a ese kairos, a ese tiempo semán, siempre nosotros vamos a vivir quejándonos y quejándonos. Israel, dice la Escritura, aún sabiendo que Dios había visitado a su pueblo por medio de Moisés, ya en el desierto se le olvidó que Dios había visitado a su pueblo. Ni la columna de fuego ni la nube en el cielo les era suficiente para saber que Dios estaba presente. O sea, no les era suficiente. Se la vivían quejándose. Moisés, tenemos hambre. Moisés, tenemos sed. Moisés, ya nos aburrió el pan del maná. Moisés, queremos carne. Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto, Moisés. Aquí no se entiende.
No lograban ellos entender la estructura del diseño de Dios para sus vidas. Esa generación era torpe para entender. A esa generación no le bastaba la columna de fuego, a esa generación no le bastaba la nube que los cubría, sí, cada día en el desierto. Es decir, que la presencia de Dios no era suficiente para ellos. Eran mejor las cebollas y los ajos, y el pez blanco del Nilo era mejor que la presencia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahorita en este momento, ¿qué es mejor para ti? Pensamos un poco. El hombre no se da cuenta que la presencia de Dios es lo mejor que te puede ocurrir en el diario vivir. Muchos no anhelan tanto la presencia de Dios como la bendición de lo creado por Dios, cuando lo que más deberíamos anhelar es tener la presencia de nuestro Dios. Eso es lo primero. Y ¿saben una cosa? Cuando la presencia de Dios, hay dos maneras. El arca del pacto puede estar en tu casa y no producir nada en tu casa, o el arca del pacto puede llegar a tu casa por cualquier tipo de accidente, como le pasó a Obed de Edom, y hacer que esa presencia te multiplique, te prospere, te bendiga. Porque hay muchas personas que tienen a Dios y hablan de Él, diciendo que Dios es su Dios, pero su casa está en ruinas. La pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Realmente Dios está ahí? Porque yo veo que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo hace diferente. A veces nada más nosotros nos inventamos que es que Dios es mi Dios y Dios está conmigo. Muéstralo. Dios jamás nunca, cuando está presente en algún lugar, jamás nunca deja de ocurrir algo en la vida de una persona o en la vida colectiva de ese grupo si Dios está presente. Podríamos decir como esa frase que se repite, si Dios está con nosotros, nada nos falta. Ahora, entonces cuando Salomón está declarando que todo tiene su tiempo, esta palabra Shemán nos está diciendo que todos nosotros entramos siempre en la vida al caminar por la tierra por medio de temporadas. Y va a haber temporadas donde va a haber manifestaciones espirituales muy grandes en nuestra vida. Y cuando hay esas revelaciones, donde hay esas manifestaciones espirituales, va a haber revelación, va a haber juicio, va a haber restauración, hay visitación. Es decir, que hay temporadas donde nosotros vamos a entrar en etapas de grande revelación, de grande restauración, porque la visitación de Dios va a ser palpable. Pero también entiendan, cuando Dios visita, también trae reprensión, porque Dios al hijo que ama también reprende, también castiga, también disciplina, también corrige. Debes de entender que hay temporadas donde Dios viene con vara, no viene, sí, para traerte la abundancia de provisión, sino viene para frenar eso, porque eso te está dañando, eso te está perjudicando, eso te enfrió, eso te puso tibio. Dios te dio tanto que en lugar de prenderte más y ser agradecido, te volviste carnal, tibio y te olvidaste de Dios. Así que cuando pases tu desierto de escasez, dale gloria a Dios. No es pérdida, Dios está acumulando lo que viene después. Es que no tengo, Señor, ya llevo como un mes sin generar nada. No te preocupes, en la cuenta de Dios y en el banco de Dios, si eres fiel a Dios, simplemente le estás sumando. Va a llegar un momento en que Dios va a derramar multiplicada esa bendición. Pero si te la vives quejando, tú no has sumado nada porque no has sembrado nada. Israel se quejaba, pero no sembraba para cosechar. Israel se quejaba, pero no buscaba agua, solo la pedía. Y a veces llegamos nosotros a Dios y caemos en ese espíritu donde solo pedimos, pero no damos nada. No hay esfuerzo, no hay consagración, no hay santificación, no hay adoración, no hay obediencia, no hay santidad.
Lucas 19:44. Vamos a leer, ¿qué dice? Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fue terrible. Saben que hay dolor, hay sufrimiento, hay escasez, hay ruina, hay derrota, hay fracaso en la vida de muchas personas porque no conocen que Dios está visitando su tierra. Dios te visitó hace tiempo, te predicaron de su amor, de su palabra, te enseñaron, te dijeron cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. La pregunta es ¿por qué sigues sufriendo en tu vida si ya vino tu visitación? ¿Por qué no aprovechaste ese tiempo de tu visitación? Dios viene para redimirte, para rescatarte, para sanarte, para transformarte, para proveer. Dios cuando te visita es para advertirte, para protegerte. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que me han dicho, pastor, fíjese que fuimos a predicarle a una persona y esa persona no quiso abrazar la fe? ¿Y qué pasó? Se murió. Lo mataron, lo desaparecieron. Recuerdo hace unos días que me decía uno de los pastores de la red, me decía, apóstol, ¿sabe que vengo de enterrar a una persona? Esa persona era predicador del evangelio. Conoció en el ministerio tal. Y hace un año que llegó aquí a México. Llegó de Estados Unidos y llegó aquí a México con su familia, con sus padres, con sus hermanos, porque su esposa lo dejó. Ya no quiso continuar con la relación. Y él se vino para acá y se dedicó a tomar. Cuando él llegó aquí, me habló de Dios, me habló de la doctrina, me habló de la fe, me habló de que él era un predicador en tal ministerio, un ministerio muy grande en Estados Unidos. Y él era pastor ahí. Pero se decepcionó tanto y se vino para acá a refugiar con su familia y se dedicó a tomar. Lo visité varias veces para que él pudiera restaurarse y abrazar la fe en el Señor. No quiso, se dedicó a tomar. Hoy lo sepulté gracias al alcohol. Nunca se restauró. Nunca entendió el tiempo de su visitación. Allá, perfecto, dejó todo allá. El dolor lo dejó allá, el sufrimiento lo dejó allá, la esposa se quedó allá. Pero él tenía una nueva oportunidad, porque cuando llegó aquí, no fue casualidad que se encontrara con este pastor y le estuviera predicando durante un tiempo para que él buscara de Dios y se refugiara en Dios y no en el alcohol. El problema es dónde nos refugiamos en tiempo de crisis. Ese es el problema. La gente no entiende que el kairos de Dios no se fue, se quedó. Tú te puedes refugiar en Dios todos los días de tu vida, en cualquier etapa, en cualquier circunstancia. Si eres bendecido, te puedes refugiar en Dios siendo agradecido. Si estás enfermo, te puedes refugiar en Dios creyendo que por su llaga tú has sido curado. Aleluya. Si tienes un problema legal, refúgiate en Él, porque Él es el abogado perfecto que nunca falla. El problema es dónde nos refugiamos. No entendemos el tiempo de nuestra visitación y Jesús se los dijo al pueblo de Israel, ustedes no entienden el día de su visitación, y como no lo entendieron, sí, en el año 70 vienen, sitian Jerusalén, se mueren de hambre muchos, se comen a sus hijos, sí, desafortunadamente, y todavía muchos son masacrados después de que ya entran para saquearlos, les destruyen su templo, les roban su oro y se llevan a los muchachos más sabios que había en ese tiempo. Quizá unos 4,000, 5,000 jóvenes sabios, entre ellos Daniel, y esos se los llevaron para Babilonia. Es terrible no entender el tiempo de nuestra visitación. Cuando Dios nos visita, recuerda que viene y no, muchas veces no trae como que ese aliento, como que esa riqueza, como que esa prosperidad. No, cuando Dios nos visita, a veces viene con vara para hacernos entender que el camino que estamos llevando no es el correcto. Hay que vivir esa temporada, y el mismo nombre lo dice, temporada, es temporal.
Tiempo de reír, tiempo de llorar. Hoy me toca llorar, pero esto se va a terminar en algún momento. Solo necesito aguantar, no quejarme, sino aguantar. ¿Alguien está aquí? Ahora, si el tiempo se ha cumplido y hace 2000 años el Señor descendió a esta tierra y saben, dijo, ahora no los voy a dejar huérfanos, no va a haber orfandad, sino rogaré al Padre y enviará un Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, no nos dejó huérfanos, sino que el Padre envió a un Consolador, al Paracleto de Dios, al que tiene el mismo poder, la misma autoridad, la misma investidura, la misma posición que Cristo tenía. Lo mismo que hacía Jesús es lo mismo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida del hombre. A veces si Jesús, si tú estuvieras aquí, es que Jesús no puede estar aquí, pero sí el Espíritu de Dios está aquí. El mismo poder, la misma autoridad, la misma unción, el mismo fuego, el mismo poder que movió a Jesucristo para caminar en obediencia al Padre está en medio de nosotros. El problema es que nosotros pedimos todo menos el Espíritu de Dios. Necesitamos para resistir cada temporada al Espíritu de Dios. Para resistir cada etapa, miren, sea buena o sea un poquito negativa la temporada, el Espíritu de Dios viene para equilibrar, para balancear todo. ¿Qué deberíamos estar pidiendo la iglesia? Al Espíritu Santo. ¿Qué deberíamos estar pidiendo la iglesia? Dame tu Espíritu Santo. Es lo único que yo veo en la Biblia que se otorga y viene a tu vida por medio de una petición, por medio de la petición que tú haces. Cuanto más, si el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, ¿acaso no nos habrá de dar al Espíritu Santo cuando tú se lo pidas? Al que se lo pida. Pero no pedimos al Espíritu Santo. Quiero enseñarte algo que te lleves en esta mañana. Por favor, aprende a pedir cada mañana que venga el Espíritu Santo a tu vida. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, sáname. Espíritu Santo, libérame. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, ábreme puertas. Espíritu Santo, cierra puertas en áreas que no son de bendición para mi vida. Espíritu Santo, dame sabiduría. Guíame a toda verdad y a toda justicia, pero no lo pedimos. Tenemos que aprender a pedir a Dios que envíe su Espíritu Santo para donde quiera que vayamos. Como Moisés lo dijo, si tu rostro no va conmigo, no me envíes. Para Moisés no era tan importante decir, ¿para qué quiero tierra prometida sin presencia de Dios? ¿Saben cuál es el problema de muchos? Ese. Moisés dijo, si nos vas a llevar a la tierra prometida, que tu rostro vaya con nosotros. Es decir, no vayas y nos metas y nos dejes. Porque ¿para qué quiero una tierra prometida? ¿Para qué quiero uvas gigantes de antemano si tu presencia no está conmigo? ¿Para qué quiero grandes éxitos? ¿Para qué quiero grandes cosas si tú no estás conmigo? La gente se conforma con grandes cosas, con grandes éxitos, con grandes logros, pero sin presencia, sin rostro, sin que Él esté ahí presente. Eso es lo más triste que muchos no han podido lograr entender en la vida. Caminan por la vida sin el hambre, sin la sed de la presencia de Dios. Por eso tus temporadas, todos son invierno. Muchos no logran entrar a una primavera. Todo el tiempo todo es invierno, 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 invierno. ¿Cómo, pastor? Invierno, sí, estás más frío que la nieve. Bien. Escúchame bien. Cada temporada también es importante que entendamos. Así dice la prueba, Pablo lo dijo, que si nos viene la prueba, juntamente con la prueba, Dios también dará la salida. Esto nos habla de una ventana. Se puede salir uno por una ventana o se puede salir uno por una puerta. El asunto es que ambas cosas, con funciones diferentes, es cierto, pero sirven para un propósito: entrar y salir. ¿Vamos bien? Ahora, Malaquías 3:10. ¿Qué temporada estás viviendo tú? ¿Has analizado qué temporada estás viviendo? Escúchame bien, Malaquías 3:10.
Dice la Biblia: traigan diezmos al alfolí, alimento a mi casa, pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. La parte que quiero tocar y que llamó mi atención: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre ahí abunde. Ventanas abiertas. Cuán importante es que nosotros logremos entender o captar acerca de puertas abiertas, cielos abiertos o ventanas abiertas. A veces nosotros pensamos que podemos declarar o decretar cielos abiertos. Está bien, hay cielos abiertos, pero ¿tú lo decretas o los abre Dios? Ventanas abiertas, ¿tú los decretas o los abre Dios? Puertas abiertas, sí, pero ¿tú las decretas? ¿Acaso nosotros tenemos el poder de abrir puertas o de cerrar puertas? Hay que entender bien ese principio. Debemos entender bien bajo qué condiciones se puede tener una ventana o una puerta abierta. Pero lo principal que debes de entender es que nadie de nosotros puede abrir ningún tipo de puerta, ningún tipo de ventana, ningún tipo de portal. Es lo más ilógico y irracional que puede haber en la vida pensar que nosotros podemos abrir una dimensión espiritual o una dimensión de ese nivel como seres humanos. Porque si así fuera, pues abramos todos un portal y salgámonos de este mundo perdido. Suena ridículo. Suena ilógico que yo pueda abrir portales, pueda abrir puertas, pueda abrir ventanas, pueda abrir el cielo. Yo no encuentro en ningún pasaje de la Biblia que alguien humanamente haya abierto al cielo. La Biblia está diciendo en Malaquías 3:10, es un versículo de varios que vamos a poder analizar esta mañana. Está diciendo, pruébenme ahora en esto, si no yo. ¿Yo quién yo? Dios. Si no, yo abriré las ventanas de los. ¿Quién las abre? ¿Tú o yo? Y derramaré bendición hasta que sobre él abunde. Ok, pero ¿quieres que te abra las ventanas? Sí, pero bajo estas condiciones. Hey, no seas de las personas, camino bajo cielos abiertos, pero eres un rebelde sin causa, desobediente, sin temor de Dios, sin conocimiento, sin una fe genuina. ¿Cómo puedes abrir tú el cielo? No tienes ningún poder para abrir el cielo. Porque si tuvieras el poder para abrir el cielo, Dios ya no es Dios. Ahora tú eres Dios. Ahora tú eres quien ocupas el lugar de Dios. Porque tú puedes abrir el cielo y entrar cuantas veces quieras, entrar y salir. Ni el diablo puede hacer esto. El diablo en un tiempo entró con los hijos de Dios y hubo un tiempo en que las puertas se cerraron para él y ya no puede más entrar. Y es un ser espiritual y tú tan humano, tan polvo como eres, crees que puedes, voy a abrir la ventana de los cielos. No, Señor, quien pone las condiciones es Dios, no tú, y quien decide abrirlo es Él. Dice, yo lo abro o no lo abro. Ahora, no, pastor, usted está mal. Dice la Biblia que si yo traigo los diezmos y las ofrendas, sí, yo puedo abrir los cielos. No es cierto, no dice eso. Dice que si tú los traes, Él las abrirá. Él no está diciendo que yo las voy a abrir. Porque hay personas miren, ahorita se las voy a poner, muy sencilla. Sí, nosotros al profundizar sobre esto, hablar de un tiempo kairos, hablar de temporadas, es importante que entendamos que Dios es quien establece todas las cosas sobre la faz de la tierra, establece las reglas, los principios en los cuales nosotros vamos a operar sobre esta tierra. Si Dios quiere hacernos pasar un momento, una temporada de invierno, solamente abrígate bien para que aguantes el frío. Y confía en Él. Y aprende a esperar durante esa travesía y por favor, evita quejarte, evita murmurar, evita enojarte, evita ofenderte. Simplemente agradece por la temporada que te toque vivir. ¿Alguien está oyendo? Señor, ¿esta ceguera o esta enfermedad es para muerte o para vida? A ese hombre le tocó vivir una temporada de ceguera, una temporada de ceguera.
¿Para qué? Para que cuando llegara la visitación de Dios, dice la Escritura, simplemente la gloria del Padre fuera manifestada. ¿Se dan cuenta? Una temporada difícil, pero es una temporada que le tocó vivir ese ciego para que cuando llegara el tiempo de la visitación, él estuviera en el lugar correcto, para que la persona correcta le abriera los ojos. El problema es que si no estás en el lugar correcto y no entiendes la temporada que te toca vivir, tu ceguera permanecerá hasta la muerte. Hey, vamos adelante. Entonces, en Mateo 5:45, quiero que leamos, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice? A ver, parece que están en invierno. ¿Quieren leer otra vez? Hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Quiero que entiendas este principio. ¿Quién es el que hace salir su sol? Si Dios dice hoy no sale el sol, ¿no saldrá? Pregúntense. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo cronos, a donde creemos que nos merecemos todo. Si Dios dijera, hoy no sale el sol y no voy a permitir que salga el sol, no va a salir, aunque tú te pongas de cabeza. Número 2, ¿a ti qué si Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿A ti qué? Número 3, Dios decide quién tiene tinieblas y quién tiene luz. Mientras los hijos de Israel tenían en la tierra de Gosén luz, el pueblo de Egipto tenía tinieblas. ¿A ti qué? Dios es quien hace salir su sol, no nosotros. Dios es quien mueve su creación como Él quiere, no nosotros. Dios le da el sol al bueno y al malo. ¿A ti qué? No, Señor, ¿cómo? Ese malo tiene sus días de sol, de vida, de disfrute. ¿Y yo qué? ¿A ti qué? Hey, tú estás viviendo tu temporada y tú vive tu temporada. El mismo Señor dice, hay malos que acumulan cosas sobre la faz de la tierra y están viviendo su temporada, pero llegarán sus días difíciles de oscuridad para ellos. Así, ¿a ti qué? Tenemos que aprender a vivir según la temporada que nos toque vivir, porque toda esa temporada nos va a ayudar a ser mejores cada día a nosotros. Por favor, aprende a vivir la temporada que te toque vivir, sin quejas, sin murmuraciones. Y por ejemplo, ahorita está saliendo el sol, pero si a Dios le place al ratito mandarnos lluvia, ¿a ti qué? Él hace que salga su sol, pero también hace que venga su lluvia. Si el Señor al rato dice, no te quiero dar sol ni lluvia, te voy a dar un frío que te cale hasta los huesos, ¿a ti qué? Dios es el que decide y la gloria es para Él. Y nosotros tenemos que aceptar la temporada como tal, dándole la gloria y dándole las gracias a Dios por lo que nos toca vivir. Este cambio climático, que el movimiento de la tierra, que ¿a ti qué? Mira, otro pasaje. Salmo 145, versículos 15 y 16. Vamos a leer. ¿Qué dice? Por favor. Los ojos de todos esperan en Walmart para que les dé su comida a su tiempo. Los ojos de todos esperan, ponen sus ojos en el tianguis del domingo para que les dé su comida a su tiempo. ¿Saben qué, señores? Ya basta. Dios es el que hace que la tierra produzca su fruto para tener nuestro alimento a tiempo. Dios hace que las temporadas se vuelvan productivas o las temporadas se vuelvan estériles. Ya basta de estar creyendo que es por mi esfuerzo que puedo lograr que la tierra produzca su fruto. Ahorita se los voy a probar. ¿Qué está diciendo? Los ojos de todos se esperan en ti. Sí, como chiquitos al papá, la mamá. Qué lindo. Vean aquí esta imagen hermosa. Los ojos de todos se esperan en
en ti, pero parece ser que este Dios que le estoy presentando no está en casa, porque los ojos tuyos están puestos en el marido que tienes al lado para que te dé tu comida a tu tiempo. Y como no te la da tiempo, pura pelea, pura discusión, puro desacuerdo, los chamacos también, todos los ojos de los chamacos ponen sus ojos en ti como padre para que les dé su comida a su tiempo. No, señores, debes aprender a poner los ojos en el autor y consumador de la fe y de la vida, que es el Señor, y esperar en Él para que te dé tu comida a su. Así que si nosotros tenemos la comida a tiempo, ¿se lo debemos a quién? O sea, ¿acaso Dios no puede hacer que Haití prospere y que África prospere en su tierra? Claro que Dios puede hacer, pero ¿por qué no lo hace? Porque es un mundo y una atmósfera totalmente diferente, donde ese pueblo no quiere a Dios como su Dios, quiere a sus dioses, quiere a sus demonios, quiere a sus ídolos, pero no quiere a Dios. ¿Y acaso Dios no puede darles de comer? Sí, les da y los mantiene en escasez, pero Dios hace que su sol salga sobre buenos, ¿sí? Pero en México, ¿saben qué veía así como un documental de Alemania hace unos días? Y mencionaban, sí, el mercado de frutos exóticos. Me llamó la atención. Y lo empecé a ver, frutos exóticos, a ver si no conozco algo. ¿Qué creen? Todo lo que vendían ahí, aquí sobreabunda. Y ahí estaba seco y caro. Un mango valía 9 euros. Un mango petacón. De esos grandes. Valía 9 euros. Un mango en Alemania. Y no se veía así tan fresco. Sí, si México tiene abundancia de fruta, abundancia de verdura, abundancia de comida, ¿a ti qué? Dios nos quiso bendecir de esta manera. ¿Están aquí? Tenemos que entender que ahora nuestros ojos deben pues ser puestos en Él, en cualquier temporada, y aprender a esperar en Él. Tienen que aprender a esperar en Él. Y llegar al nivel que llegó Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. No pecó Job. ¿Por qué? Porque sabía la temporada que le tocaba vivir. El hombre de fe, ay Señor, quisiera tener la fe de Job. Bueno, pues prepárate para las pruebas de Job. ¿Cuántas veces nosotros, quiero tener el corazón de David? Pues prepárate para las batallas que tuvo David. Quisiera tener la sabiduría de Salomón, pues prepárate para los fracasos que tuvo Salomón, las derrotas y los fracasos y las metidas de pata que tuvo Salomón, porque somos muy técnicos y prácticos para utilizar. Yo quiero tener el corazón de David, la sabiduría de Salomón, yo quiero tener la santidad de Daniel, yo quiero tener, sí, pero prepárate para el foso de los leones. O sea, no el hecho de que tú puedas poseer todas las virtudes hermosas y divinas que tenían los hombres de Dios, no quiere decir que la libraron. Vivieron temporadas bien tremendas. No hay hombre en la Biblia que no haya vivido temporadas demasiado difíciles. Aún Moisés, sus propios hermanos lo criticaban. No, yo quiero ser así de espiritual y sabio como José y vencer toda prueba y toda lucha, así una temporada. Pero mira todo lo que tuvo que vivir José. Yo quiero sentarme en el trono como José para reinar. Y quiero ser valiente como Josué también. Vas a terminar como Josué diciendo, miren, decidan ustedes a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos a... ¿Y por qué dijo eso? Porque el pueblo estaba de testarudo y de necio, aún viendo todo lo que veía, vivió las victorias de Josué, pero aún con todo eso no fue suficiente. Y Josué no lo dijo así como de grande alegría, que ay, mi casa serviremos a Jehová, hasta mi casa, y yo no creo que lo cantaba, él estaba decepcionado, él estaba triste. Él estaba en una actitud de decir, bueno, ya basta, este pueblo no quiere, pues mi casa y yo sí vamos a querer. Aunque a veces me pregunto si Josué se casó, y si se casó, ¿quiénes fueron sus hijos? ¿Cuál casa se estaba refiriendo a él? Bueno, cuestión de estudiar un poco ahí. Sí, pero lo tomamos de ejemplo. Lo tomamos de modelo, de diseño, que quisiéramos ser como tal, pero ¿estás dispuesto a vivir la temporada que él vivió? Así que, para empezar, versículo 16, dámelo por favor, dice la Escritura así: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Dios provee espiritualmente para nuestra vida, pero también materialmente. Dios hace que su tierra produzca a tiempo todas las cosas. Mateo 24, 45 y 46. Estemos de pie. Vamos a leer Mateo 24, 45 y 46. ¿Qué dice? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. Escúchenme bien, Dios da el alimento espiritual como el alimento material. Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos. Dios hace que caiga la lluvia sobre la faz de la tierra. Dios abre los cielos y cierra los cielos. Dios abre puertas y cierra puertas. Dios abre ventanas y cierra ventanas. Nosotros solo debemos estar atentos de una puerta abierta, una ventana abierta, de un cielo abierto cuando éste se abra. ¿Saben qué ejemplo nos da el Señor en la Biblia? Dice que Jesús fue al Jordán para bautizarse por medio de Juan. Y después de que él hubo cumplido con esto, dice que los cielos se abrieron. Dios fue quien abrió y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oíd. La Biblia dice que Eliseo en Segundo de Reyes profetizó, y profetizó sobre que se abriría, sí, los cielos para traer bendición sobre la tierra, porque Israel estaba viviendo por medio de los asirios, estaba viviendo una opresión terrible y no tenían alimento. Y entonces Eliseo dijo: hey, por boca de Jehová el día de mañana, a esta hora, habrá alimento suficiente para todos ustedes a costos demasiado accesibles, al 3 por 1. Si ahorita el jitomate está a 100, mañana va a estar a 25 pesos el kilo. Así hagan de cuenta que estaba diciendo Eliseo. Martes de plaza. Y entonces Eliseo dijo: mañana a estas horas, pero tenían tiempo que no tenían alimento, no había nada. ¿Y saben qué? No faltó aquel siervo inútil, más inútil que siervo. Hay gente que dice: soy siervo de Dios, siervo inútil. Ya les digo, a veces es más inútil que siervo este. Y entonces vemos ese siervo que dice: sí, Eliseo, ya parece, que de aquí a mañana, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, que de aquí a mañana tu vida va a cambiar, que de aquí a 3 horas la enfermedad que tienes va a desaparecer, que de aquí a 3 días tu deuda que tienes, Dios la va a cancelar. Pero ¿saben qué hace? El siervo inútil, más inútil que el siervo, dijo: uy, sí, Eliseo, hasta crees que mañana va a estar lleno el tianguis de Puerta Grande con abundante alimento para dar de comer a todos. Y aparte, el jitomate ahorita, si conseguimos un jitomate, vale 1,000 pesos y mañana va a valer 1 peso. Estás loco, Eliseo. ¿Y saben qué hizo Eliseo al oír a este, cómo se podría decir, siervo inútil? Al oír esas palabras de incredulidad, ¿saben qué hizo? Le dijo: tus ojos lo verán, pero tu boca no lo comerá. Por incrédulo. Y no solo eso, sino tus palabras lo que hacen también es contagiar a otros igual de incrédulos que tú, para no creer que Dios puede hacer un cambio de la noche a la mañana. Por favor, escuchen. Cuando Dios te dé una palabra, que cuando estamos ministrando desde el altar, sé sabio.
Y si Dios lo dijo, en ese momento tómala en lugar de cuestionarla. ¿Se imaginan cuando ve y como creíste te sea hecho? Solo di tu palabra, Señor, y mi hermosa, ve y como creíste te sea hecho. Y aquel se fue. Y cuando regresó, llegó a aquella casa, dijo, ¿a qué hora aconteció esto? A esta hora. Ah, fue la misma hora en la que Jesús me dijo. ¿Qué se juntó ahí? Que contó que la palabra de Jesús, él la escuchó, pero también la obedeció porque se fue inmediatamente a corroborar lo que las palabras de Jesús habían dicho. Está escrito. ¿Qué temporada estás viviendo ahorita? ¿Qué momento estás viviendo? Cualquiera que sea. Recuerda que no todo es risa. Hay momentos en los que te va a tocar llorar. Pues llora. Cuando te toque llorar, llora. Y por favor, te prohíbo que le permitas a alguien decir, no llores. Cuando voy a un funeral o cuando algo así, de repente escuchar a un predicador, la bobera más grande, por favor, hermana, no llore, ten fe. A ver, cálmate. ¿Saben que cómo es molesto que alguien vaya a un funeral y el predicador termine diciendo, no llore, tenga fe? A ver, ubícate en qué lugar estás. No estás en un lugar de fiesta, estás en un lugar de luto. No vayas a enseñar boberas. De verdad. Llegas a una casa donde hay mucha pobreza. Usted confíe. Esto sí, está bien, confíe. Pero no vais a decir cosas. Usted va a ser millonario, o sea, tiene 30 años, viene de una generación que está en escasez. No, solo dile que Dios proveerá lo que le haga falta. Pero no abras la boca diciendo cosas que no vienen del Espíritu de Dios. No, abro los cielos para que caiga bendición aquí. Tú eres alguien que no tienes ni poder, si no puedes ni abrir la puerta de tu casa a veces. Vas a poder abrir la puerta del cielo. Déjate de boberas. Es si Dios quiere. Hermano, si Dios quiere, mañana se abre una puerta de bendición para ti. Si Dios quiere, pasado mañana Dios te abrirá las ventanas de los cielos, pero este es el principio. Dejemos de predicar herejías, dejemos de enseñar cosas que no existen en la Biblia. Yo a lo mucho puedo echar fuera demonios, sanar a un enfermo, y eso porque Dios me lo asignó y Dios me dijo que lo hiciera, pero nunca a mí me dijo, te doy el poder de abrir los portales de los cielos, por favor. ¿Qué loqueras? ¿Qué misticismo? ¿Qué brujos? Ahí vamos, nos gustan ese tipo de prédicas, ese tipo de enseñanzas. Y a Dios lo hacemos a un lado como si nosotros fuéramos esos dioses relevantes y el Dios verdadero no es relevante. Dios es el que va a abrir puertas, sí, cuando Él quiera, cuando Él, en el momento que Él quiera, pero tú tienes que aprender a discernir cuándo es el momento. Pero para eso tienes que estar en comunión con Él. Señor, ábreme puertas. ¿Y tu obediencia? ¿Tu santidad? ¿El temor de Dios? ¿La fe? ¿Dónde están? A veces usamos nuestros labios para decir cosas y barbaridades terribles y promesas que nunca van a llegar y que solo van a decepcionar el corazón de la persona para con Dios. Es que el hermano me dijo que yo iba a ser millonario. Mijo, usted todavía ni empieza a trabajar, ¿y de dónde va a ser millonario? O lo que se vaya a vender coca o mota, pero no creo. Déjese de cosas. Viva su temporada. Te toca llorar, no le digas a la persona, no llore, no. Yo le digo a la persona, llora lo que tengas que llorar. Tienes un año para llorar, porque el luto, según la Biblia, son 360 días. Pastor, es que llevo 6 meses llorando. Pues sigue llorando, te faltan 6. Y dentro de un año ya platicamos. Si después del año 300, después del día 361, usted sigue llorando, entre en mi oficina para expulsarte ese demonio del luto. Ese espíritu de muerte que ya te tomó. Porque en un año el Señor cura el corazón que tuvo una pérdida.
Pero usted sigue llorando al muerto porque ya no tiene quien la mantenga. Esa se me salió, esa no era del tema. Perdón, la introducción nada más pude introducir. Ahorita en el segundo tema, hoy escúchenlo en la tarde. Sí, vamos a irnos más fuerte y más acelerados en las temporadas. ¿Están aquí? ¿Cuántos pueden abrir los cielos? Di, Señor, hazme obediente para que yo halle gracia delante de ti, me abras una ventana, me abras una puerta, Señor, me abras los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Se abrieron los cielos, el Padre se asomó y dijo, a ver, ¿quién está allá abajo? Padre, gracias. Gracias porque nos permites vivir diferentes tiempos. Algunos de los que están aquí, Señor, tal vez están llorando porque les toca vivir una temporada de esta magnitud. Otros quizás están pasando por una etapa de enfermedad, otros de escasez. No todos los que estamos aquí tenemos los mismos problemas, las mismas bendiciones, las mismas luchas. Porque aunque estamos viviendo en el tiempo Cronos, Señor, preparándonos para entrar a la primavera y todavía quedan unos días de invierno, muchos, Señor, no logran entrar en esas temporadas de cambio y se mantienen por mucho tiempo dentro de esas temporadas difíciles. Pero por eso nos quieres enseñar, Señor, para que cambiemos actitudes, conductas, comportamientos, sentires, emociones y las rendemos a ti. Padre, si alguien no tiene que comer, el problema ha sido en quién ha estado esperando, porque está escrito, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Padre, si otros tienen problemas económicos, como cristianos deberían de ver si están ofrendando, si están diezmando, si están pactando contigo, Señor. Porque tú dices, pruébenme ahora en esto, si no abriré entre las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde si traen las ofrendas, los pactos, los diezmos. Ah, pero es que yo oí, yo entendí, yo interpreté. Ese es el problema de muchos, Señor, que no están conectados con la fuente, sino están conectados, Señor, con arterias que están enfermas y que dañan y obstruyen el paso de la bendición que realmente quieres traer para sus vidas. Padre, tu palabra dice que la enfermedad, Señor eterno, que viene como consecuencia del pecado, del descuido, también puede ser curada. Pero tenemos que buscar la fuente de sanidad. Dice tu palabra que todos buscaban a Jesús para ser curados de él. No debemos buscar, Señor, sobre esta tierra el remedio tanto como buscarlo allá arriba, para que en el nombre de Jesús se sane toda enfermedad. Padre, cualquiera que sea la temporada de tus hijos que esté viviendo, de decepción, de tristeza, porque fueron defraudados, porque fueron engañados, Señor, solo es temporal. Que aprendan a confiar en ti y a esperar en ti, y los que confían en ti no serán jamás defraudados, Señor. Dios, te pido que tengas misericordia y que a donde tú tengas que abrir puertas, Señor, las abras para bendecir a tu pueblo. Abre puertas de bendición para tus hijos en cualquier esfera que se necesite para que salgan de estos procesos, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos a caminar creyendo, Dios, que todo lo que ocurre tiene un propósito y que será de bendición para mi vida, cualquiera que sea. Cambia mi mentalidad, cambia el chip de mi mente, para que sea lo que sea, yo lo acepte, Señor, y me alegre aún en la tribulación, como está escrito según tu palabra. Muchas gracias por esta iglesia, por este pueblo, por estos tus hijos, y permítenos, Dios, ir hacia adelante y estar listos para enfrentar cualquier cosa. Sabemos que en su momento las ventanas de los cielos, las puertas se abrirán, las ventanas se abrirán, los cielos se abrirán, Señor, a favor nuestro, como ha ocurrido en la vida de muchos hombres que creen y confían en ti, Señor. En el nombre de Jesús, paz sobre tu pueblo.